Buenas chicos, ¿cómo va? En este video lo que vamos a ver es cómo implementar un middleware dentro de Express. Pero para esto tenemos que saber qué es un middleware. Entonces, ¿qué es un middleware? Un middleware es un conector entre lo que es la ruta y el controlador que nos permite hacer una acción antes de llamar justamente al controlador que estamos llamando. Entonces, ¿para qué nos sirve este middleware? Simplemente para hacer acciones concretas que se repiten más de una sola vez en las diferentes rutas. ¿Esto para qué? Para no ensuciar el código de la ruta en sí y trabajarlo antes de la función. Entonces, básicamente un middleware es una función que se ejecuta antes de que se ejecute el controlador de una ruta y hace ciertas acciones dependiendo si la condición que nosotros le pasamos es verdadera o es falsa. Nosotros, esta semana y la anterior, estuvimos trabajando en todo lo que es el login de usuarios. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer ahora es un middleware que nos permita validar si el usuario está conectado o no. Si el usuario está conectado, deberíamos mostrar ciertas páginas y si el usuario no está conectado, deberíamos mostrar otra. Entonces, lo que vamos a hacer justamente ahora es un middleware para solucionar ese problema. Nosotros lo que habíamos trabajado el martes era algo más o menos como esto. Si nos vamos a las controladores de usuarios y vamos a ver que nosotros tenemos acá este logueado 01 que habíamos hecho anteriormente. ¿Ok? Entonces, este logueado 01 ya no nos interesa trabajarlo porque lo habíamos hecho solamente para hacer una prueba. Entonces, esto ahora los vamos a borrar. ¿Ok? Entonces, esto lo vamos a borrar. Y en la parte de las rutas, esto también lo vamos a borrar. ¿Por qué? Simplemente para dejarlo en cero y ver cómo realmente tendríamos que trabajar. ¿Cuál es el mejor ejemplo que podemos trabajar sobre un middleware? Bueno, para trabajar el mejor ejemplo sobre un middleware tenemos que hacer rutas nuevas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que darle pantallas a las que el usuario puede acceder y pantallas a las que el usuario no puede acceder. Entonces, nosotros como rutas tenemos las de usuarios. Perdón, tengo los dos exploradores abiertos. Vamos a trabajar como usuarios. Pero también ahora voy a hacer la ruta de el panel. ¿Ok? Entonces vamos a decirle panel.js. Panel y usuario van a ser muy similares. Perdón, esto es un controlador y estos son las rutas. Van a ser muy similares. La única diferencia es que la parte de panel únicamente va a tener una pantalla por get que sea eh, panel barra listado, por ejemplo, ¿no? Y ya no vamos a tener un usuario controller, sino que lo que vamos a tener es un diferentes controladores. En este caso, un panel controller, por ejemplo. Entonces, controllers. Y hacemos uno que sea panel controller. El panel controller solamente vamos a hacer una prueba. Entonces no queremos que tenga ningún modelo ni nada. Solamente queremos que llame a una pantalla. Panel controller. Y esa pantalla va a ser esta de mostrar listado. Esto va a llamar al controlador de panel. Panel controller. Y va a llamar a panel controller mostrar listado. ¿A dónde nos tiene que llevar esta ruta? A panel barra listado. Entonces vamos a crear una nueva ruta que sea listado EJS. Esto al final del día va a ser un HTML normal con sus hits correspondientes. Y vamos a poner un H1 que sea yo solo puedo ver esta página si estoy logueado.
Bien, ahora vemos si corremos el proyecto con Nodemon. Vamos a ver que si yo entro a localhost 3000 barra panel barra listado. Perdón, esto me olvidé de incluir la ruta acá. Mala mía, esto es rutas panel. Ahora sí, yo solo puedo ver esta página si estoy logueado. Pero ¿cuál es el problema ahora? Que yo no estoy logueado. Entonces, lo que tengo que hacer es un middleware que me permita saber si yo estoy logueado o no. ¿Qué habíamos trabajado anteriormente? Habíamos trabajado en la pantalla de login, que si nosotros nos logueábamos con un usuario correspondiente, esto se nos iba a guardar en la sesión. Habíamos ido a controllers, usuario, y acá yo le digo, si el usuario en el que yo estoy validando es correcto, significa que mi valor existe, ¿no? Entonces, si mi valor existe, significa que yo estoy logueado. Si mi valor no existe, significa que yo no estoy logueado. ¿Y dónde guardo yo que estoy logueado y que no estoy logueado? Yo lo guardo en el rec.session, ¿no? Yo guardo rec.session, ID usuario, rec.session, ID proyecto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos hacer la validación para decir que eh, si el usuario está correctamente logueado o no? De la siguiente manera. En el controlador de panel decimos si no existe rec.session.id usuario, hacemos un res.redirect hacia barra login. Entonces ahora si nosotros recargamos y vamos a panel listado, fíjense que aunque yo ponga panel listado, me lleva siempre a login. ¿Por qué me lleva siempre a login? Porque yo no estoy logueado en la sesión. Lo que voy a hacer ahora va a ser loguearme. Esta es la base de datos. Y acá voy a crear un usuario que sea .com 11. Voy a crear un usuario, me voy a loguear. Si el login fue correcto, y si ahora yo entro a panel listado, fíjense que yo ahora sí puedo ver mi página. Entonces, este if que yo hice, a mí me sirve para trabajar. ¿Pero esto está mal? No, esto no está mal. Pero el problema que tiene es que si yo tengo que repetir esto en todas las páginas que yo quiera validar, tengo que hacer un if por cada una de las páginas que yo tenga. Y si en algún futuro ese if cambia y yo agrego una segunda variable o otra cosa particular o lo que fuese, a mí esto no me va a servir. ¿Por qué? Porque tengo que editarlo de los 50 archivos. Y siempre de uno me voy a olvidar. Entonces, ¿para qué se utilizan los middlewares? Para, por ejemplo, este caso particular, que es, nosotros tenemos que validar un login de usuario, sabemos cómo hacerlo, pero ya lo queremos hacer una única vez para no tener que volver a repetirlo nunca. Y a partir de eso nosotros saber dónde podemos entrar y dónde no. Entonces, lo que vamos a hacer es esto dejarlo por ahora acá, pero nos vamos a crear una carpeta que sea middleware. Y dentro de middleware van a ir todas las funciones que nosotros queramos trabajar como middleware. En este caso va a ser validar usuario. O usuario logueado o lo que fuese. Por ejemplo, está logueado. O validar login o, no sé, validar usuario, validar permisos, validar lo que fuese. Esto no va a ser una clase, sino que simplemente va a ser una función básica. Entonces vamos a tener módulos.export
validar usuario. Y acá arriba le vamos a poner const validar usuario es igual a una función. Y esto es muy similar a cómo trabaja un controlador. ¿Cómo trabajan los controladores? ¿Qué recibían? Recibían rec y recibían res, ¿no? De request y de result. Entonces, ¿qué me permite decir a mí esto? Me permite decir que los middlewares a mí me permiten trabajar con el request que envía el usuario y con darle un response a través del res. Pero todos los middlewares tienen una función extra particular, perdón, un parámetro extra particular. ¿Y cuál es ese parámetro extra? Que es obligatorio, es el parámetro next. ¿Para qué funciona el parámetro next? El parámetro next funciona para decir que si la validación fue correcta, next tiene que seguir hacia la otra ruta. ¿Por qué? Porque los middlewares funcionan como si fuese una especie de ruta, ¿no? Como si fuese un controlador. Entonces, ¿cómo sería el funcionamiento? Primero, se entra a la ruta, se pasa por el middleware, pero si ese middleware nosotros no le ponemos el next, ese middleware muere ahí. Entonces, ese next es obligatorio para decirle al middleware: si yo llegué hasta acá, la validación está correcta y se debe proseguir a la otra ruta. Entonces, en un middleware, cuando no se pone la palabra next, significa que va a morir ahí. O sea, la validación fue incorrecta, no se cumplió esto, faltaron datos o lo que fuese. Entonces, cuando yo utilizo next, significa que voy a seguir a la próxima ruta. Cuando yo no utilizo next, significa que mi middleware va a morir ahí. Entonces, ¿cuál es la validación que yo estaba haciendo? La siguiente. Entonces la voy a trasladar hacia acá. Si no existe rec session ID usuario, lo voy a redirigir hacia login. Pero si existe, voy a utilizar next. ¿Qué pasaría si yo no utilizo next acá? Si yo no utilizo next acá, lo que pasaría es que todo se quedaría en validar usuario, independientemente de si estuviese logueado o no. Ahora, ¿qué pasaría con esto? Si yo no estoy logueado, me patea a login. Pero si yo sí estoy logueado, voy a continuar a la próxima ruta. ¿Cuál es mi próxima ruta? En este caso va a ser mostrar listado. Ahora, yo tengo creado el middleware, pero fíjense que si yo tengo creado el middleware, esto aún no hace nada. Fíjense que si yo me voy a esta página en incógnito, donde yo no estoy logueado, fíjense que yo estoy entrando igual. Entonces, ¿por qué yo estoy entrando igual? Si yo ya hice la validación y hice la validación en un middleware. Bueno, pero porque yo no estoy diciendo, este middleware va a funcionar con esta ruta. Entonces, ¿cómo hago eso? De la siguiente manera. Me voy a la ruta particular que yo quiero validar, que sé que está en panel, y voy a tener esta ruta, ¿ok? Entonces, lo que voy a decir es importar el middleware que yo recién creé. Entonces, para esto hago const validar usuario es igual a require middleware validar usuario. Ahora, ¿validar usuario es una clase? No, es una función. Entonces, como validar usuario no es una clase, yo no la tengo que instanciar, simplemente la tengo que utilizar como middleware. ¿Y cómo la utilizo como middleware? Poniéndola entre medio de la ruta y el controlador. ¿Cuál es la ruta? Este. ¿Cuál es el controlador? Este. ¿Dónde va a estar mi middleware? Acá. Siempre después de la ruta y antes del controlador. Una vez que yo ejecuto el middleware, esto, perdón, me quedó, esto es module.exports, no módules. Ahora sí corre. Fíjense que si ahora estoy en incógnito y entro a panel listado, automáticamente me redirecciona al login. ¿Por qué? Porque yo no tengo ese middleware, porque ya tengo el middleware activo y no lo estoy validando. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es un pequeño cambio para que todo funcione un poco más fluido. Y lo que le vamos a decir dentro de login es que si el login fue correcto, no me mande un alert, sino que directamente me redireccione a la página correcta. ¿Cuál es la página correcta? Panel listado.
Voy a recargar y voy a hacer la prueba. Esto es mpc@bc.com, creo que le habíamos puesto uno. Bueno, incorrecto. Y a ver la base de datos. Ah, esto, mc@bc. Fíjese que ya automáticamente me voy a la página de panel listado. ¿Por qué? Porque yo lo redireccioné hasta acá. ¿Por qué a mí no me pateó? Porque ya estoy pasando con el middleware y el middleware valida que todo está correcto. ¿Cómo puedo saber si yo estoy pasando por el middleware cada vez que entro a la ruta? Con un console log, por ejemplo. Middleware de validar usuario. Fíjense que yo, bueno, ahí recargué. Voy a volverme a loguear. Ya estoy logueado. Y fíjense que ya entro directamente a middleware de validar usuario. ¿Ok? Entonces, como ya entro al middleware de validar usuario, siempre voy a estar validando si mi sesión es correcta o es incorrecta. Si mi sesión es incorrecta, me va a dar error. Y si mi sesión es correcta, voy a pasar con next. Cuando pase con next, voy a ir a la siguiente ruta. ¿Cuál es la siguiente ruta? La que yo declare después del middleware, que en este caso es panel controller, mostrar listado. Esto me está tirando un error, pero no sé si es porque yo lo ejecuté antes o después. No, parece ser un problema de ejecución, pero parece estar entrando siempre bien. Perfecto. Bien, de esta manera se hace un middleware. Entonces, cualquier consulta que tengan, me la hacen a mí o se la hacen a Mati Garro sin ningún tipo de inconveniente. Pero esta es la manera correcta de cómo trabajar validando un login de usuario o no. Antes que termine este video, lo voy a terminar de subir, así ya les queda en GitHub. Ahora sí, nos vemos.